Muy amables. Realmente muy amables. Me emocionan ustedes porque, claro, ya al llegar el crepúsculo de la vida, no saben ustedes qué contento estoy, pase lo que pase y dure lo que dure. Porque yo aposté por lo que propone el oráculo délfico. Conócete a ti mismo. No, me acerco y ya está. Es que a veces hago como en esta voz un poco aguardentosa, a lo mejor los micrófonos acoplan, pero vamos, por ahora va bien, ¿no? Oyen bien, muy bien. Pues aposté por el oráculo, por el conócete a ti mismo, aposté por hacer verdad que lo que nos hace felices es aprender y saber. Y de esto fue hace mucho, porque yo fui un repelente niño Vicente, ya desde los 12, 13 años. La primera foto quizá que tengo, estoy ahí yo leyendo un librote y ahora me tienen ahí a punto de cumplir los 80 y qué bien, señores, qué bien. Cuánto les recomiendo que administren su tiempo, de manera que el máximo se dedique a saber lo que uno no sabe, a mirar cualquier ombligo distinto del propio, a nunca meter lo personal ni en la conversación ni en la reflexión, siempre a tomar en consideración lo otro, la magnitud de lo ignorado. Esto, al menos en mi caso, les aseguro que les hace felices, les cumple. El destino del ser humano es ser un animal fracasado si no es capaz de desarrollar lo que hace de él un héroe y un dios, que es el conocimiento. Conocer, por otra parte, es algo que no es bla, bla, bla. Como les dije, es un empleo de los minutos del tiempo. Si una persona se va a la cama después de haberse despertado y ha empleado el 99% del tiempo libre en mirar algo que no sea su ombligo, mirarlo con detenimiento, empíricamente me sugiere que será tan dichoso como yo y tan honrado, porque un público tan vasto y tan encantador como ustedes escuche las cosas que se me vayan ocurriendo sobre el particular. He escrito libros muy largos. Por cierto, ha quedado un pequeño hiato respecto de Argentina. Yo fui a Argentina y ese era un programa de máxima audiencia, tipo los que aquí había de Hermida y de debates y tal. Mercedes Milá. Y fue el único durante años que se emitió en diferido porque había un partido de la selección argentina. De modo que todo se formó una especie de curiosa pantomima porque el gobierno, Menem era el presidente entonces, Maradona el principal interviniente, que decía que yo fui a Argentina no a vender libros sino a vender droga a los colegios. Pues al ser diferido se montó el Cisco Padre, se presentó a la policía, pero no había nadie en el estudio porque se había grabado la semana anterior. Más concretamente, yo estaba en París hablando en el Institut du Monde Arabe sobre yo que sé qué cosas, y entonces me llamó mi mujer y me dice: se ha vuelto loco el fax, están entrando metros de fax, tienes una orden de búsqueda y captura internacional. Y yo, ¿de quién? Y me dice: pues esto, el gobierno argentino. Como ese mismo mes Garzón había procesado a Pinochet, pues entonces, y Pinochet se había escapado y se había ido a Inglaterra. Me di cuenta que al poco tiempo volví a Madrid de París, dejé pasar unas horas, por supuesto de indignación, digo, pero esta gente, ¿qué pasa? O sea, que me llaman a la tele a preguntar qué pienso y entonces, según lo que pienso, me procesan por apología de la droga. Bueno, a las 48 horas estaba en el aeropuerto de Buenos Aires para marcar las diferencias con Pinochet
Allí les dije, oiga, señores tanguistas, ¿qué va a pasar conmigo? De allí pasé, escoltado al juzgado federal. El juzgado federal en 10 minutos me absolvió con todos los pronunciamientos favorables. ¿Por qué? Pues porque el juez que había emitido la orden de busca y captura, un tal Norberto Ollarvide, que ahora afronta una prisión perpetua por complicidad en el asesinato de 2 personas que le chantajeaban por su condición de homosexual. Este es el que había hecho eso, pero el juez titular, que no era Ollarvide, un señor Canicova Corral, ahora me acuerdo, nada, me recibió en su despacho y me dijo, esto ha sido todo un malentendido, disculpe, profesor Escotado, no hay nada que hablar, nada, yo, por favor, señoría, ¿qué le parece? Vamos a tomarnos un bife. Y dice, sí, vamos a tomar un bife. Y así acabó el incidente de Argentina. Bueno, la persona que esté dispuesta a saber, está dispuesta a cambiar de idea, está dispuesta a disfrutar cambiando de idea. Esto quizá no es muy frecuente, e incluso en algunos círculos es pena de muerte. Se llama, por ejemplo, apostasía en religión, sigue vigente la pena de muerte para la apóstata en el caso islámico. Se llama revisionismo e implicaba pena de muerte también durante la vigencia, digamos, los 30 primeros años de la Unión Soviética o de la República Popular China. Cambiar de idea está bastante mal visto y, sin embargo, no hay ninguna otra forma de progresar en el conocimiento. Cuando me puse a estudiar historia de las drogas, estaba convencido de que siempre habían sido peligrosas, siempre habrían creado, bueno, no solo inquietud, sino prohibición. Ay, caray, cómo me equivocaba. Pasé revista a los últimos 4.000 años y me encontré algo tan sencillo como que el 90% de las drogas que ahora son problema, ha habido un 10% de drogas nuevas descubiertas, pero el 90% la humanidad ha convivido con ellas sin el menor problema. Digo, sin el menor problema, sin el menor reflejo legislativo, político, de preocupación, de alarma. Y que la espectacular multiplicación de la importancia de este asunto, de la cantidad de usuarios, la cantidad de producto, la cantidad de variedades de producto, todo eso viene de 1914, cuando se aprueba en el Senado americano y el Congreso un paquete legislativo que incluye la ley seca por una parte y la ley Harrison por la otra. La ley Harrison, viendo que para aprobar la ley seca fue necesario hacer nada menos que una enmienda a la Constitución americana. Es un asunto muy delicado, requiere mayorías reforzadas, etcétera, etcétera, que no estaban dispuestos a hacer lo mismo que se habían esforzado en hacer con el alcohol y que, por tanto, iban a aprobar una ley, como dicen ellos, postal registral, donde el opio y las sales de coca, así se llaman sales de coca, no decían clorhidrato ni nada, quedan bajo supervisión administrativa. Fíjense ustedes, la ley Harrison dice eso. El opio y las sales de coca quedan bajo supervisión administrativa. Comillas. De ese críptico mensaje, seguido por la nota de legislación oportuna desarrollará reglamentariamente el precepto, de eso tenemos lo actual. Digamos, consagrado desde la Convención Internacional de 1971 sobre sustancias psicotrópicas, donde en el artículo 1 leemos: es obligación de todos los estados vigilar
estado anímico de la ciudadanía. Menudo cambio. Pues bueno, nada de eso sabía yo cuando me puse a estudiar el tema. Cada vez que uno estudia, mira de cerca, cada vez que uno mira de cerca, las cosas cambian radicalmente. Cada vez que cambian radicalmente, uno tiene o no lo que tiene que tener para reconocer que estaba equivocado. Uno tiene que seguir reconociendo que la búsqueda de la verdad, que es la simple búsqueda de la realidad de las cosas, prima sobre todo lo demás. A mí me vino muy bien, porque no solo me ayudó a comprender lo que ha sido la relación del ser humano con esos productos maravillosos en el sentido de espectaculares, asombrosos, singulares, que violan la barrera de lo somático y lo psíquico, porque con pequeñas cantidades de somático hacen grandes cambios de lo psíquico. No sé si se acordarán que Descartes dividía el mundo en materia extensa y materia pensante, y que no había posibilidad de conectarlos, según Descartes, más que a través de un órgano inexistente, la glándula pituitaria, según Descartes, que distribuía moleculitas, iba traduciendo moléculas de extensa en pensante. Eso les da a ustedes una idea de, bueno, qué apaño fue aquello para solventar el apaño principal de dividir el mundo en extenso y pensante. Bueno, cuando me puse a estudiar el comunismo, era un asunto mucho más sentimental. Desde luego, siempre me han parecido las drogas una ventana al conocimiento. Además, claro, las investigaciones me demostraron que así ha sido humanamente. O sea, en la antigüedad hay una cosa que se llama programa de la sobria ebriedad, enunciado básicamente por Platón, pero debido a las enseñanzas de Sócrates. Siempre se cuenta que aguantaba como nadie y que cuando ya era imposible y los demás estaban borrachos, calamitosos, vomitando, lo máximo que él hacía es echarse para atrás y quedarse dormida. Platón lo explicaba diciendo que con estos homenajes al sagrado Dioniso, ustedes ya saben que Dioniso es el dios de la ebriedad, el dios del esperma, el dios de la savia, el dios de la orgía, el dios que representa lo inmediato de la naturaleza. Pues bueno, Platón dice que el que no se sumerja en la ebriedad con respeto, se pierde una parte tan sustancial de lo real que verdaderamente el resto no vale mucho la pena, y que el hombre cuerdo alterna la ebriedad y la sobriedad como la vigilia y el sueño, como el silencio y la palabra. Bueno, este programa luego lo va a desarrollar Filón de Alejandría de una forma todavía más expresa, y a Filón, no sé si ustedes lo saben, pero claro, es uno de los hombres más importantes de la historia universal, porque los tres evangelios más antiguos hablan de un Jesús que hace milagros, y en cambio el evangelio de Juan, que es un discípulo directo, son palabras directas de Filón de Alejandría, dice: en el principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios era amor, y el amor se encarnó y está entre nosotros. Esto, claro, no se había visto jamás en la escritura religiosa, puesto que es de una profundidad de concepto y de una belleza poética y creativa inigualable, o por lo menos inigualada. Pues igual que la ebriedad me pareció un tema interesante, importante para mi propio desarrollo, porque pensaba y pienso que las drogas, desde la perspectiva de la sobria ebriedad, son la gran ventana para conocerse a sí mismo y para también saber quiénes son los demás, porque nadie borracho es capaz de ocultarse. Se le ve el plumero a todo el mundo.
De modo que el que nunca se emborracha, como decía Baudelaire, tiene algún secreto muy feo que esconder. Cuando hice lo mismo con el comunismo, Dios mío, ya ha pasado un cuarto de hora. Cuando hice lo mismo con el comunismo, venía de ser un militante convencido de la causa. Me fui desconvenciendo poquito a poquito, pero para cambiar necesitaba hacer ese mismo tránsito que les contaba antes, pasar de mirar de lejos a mirar de cerca. Mirar de cerca, desde mi perspectiva, es siempre saber de dónde las cosas nacen y a dónde van. Si yo no tengo la perspectiva genética, no tengo nada. A mí me enseñaron en la universidad a tener más bien una perspectiva clasificatoria, heurística, por campos de los reales. No me sirve. Yo necesito la sucesión. Necesito recomponer con el máximo detalle para entender cualquier cosa. Entonces, cuando me puse con el comunismo, empecé a quedar sorprendido. Más aún que con las drogas. Primero, por el carácter de tabú que tiene el tema. Las drogas es la clásica cuestión de, mira chico, no hables, cualquier cosa que hables de esto es peor. O sea, esto es simplemente malo y descártalo porque ya está. Y si todos estamos de acuerdo que es malo y ya está, no va a haber nada. Así estamos desde 1914. Pero es que en el caso del comunismo, que se va a instaurar, pues fíjense ustedes, 3 años después, en 1917, mediante un golpe de Estado en Moscú, es mucho más tabú todavía. Y se lo dice el autor de las 2 trilogías. Conmigo se han enfadado seriamente por abordar las drogas. Lo que se han enfadado por abordar el comunismo 3 veces más. ¿Y por qué? ¿Por qué echar luz sobre un asunto molesta tanto? ¿Por qué las personas se han decidido a tomar la actitud que toman ante las drogas o ante el comunismo sin tomar en cuenta la investigación? ¿Por qué no han querido ir a fuentes primarias? ¿Por qué no han querido saber de primera mano de lo que hablan? Tuve que dedicarle 20 años. Y 20 años en mi estilo significa 16 horas diarias sin fines de semana ni vacaciones. Y todavía me falta mucho por saber. Pero ha sido suficiente para hacer estos 3 volúmenes. ¿Qué cosas he descubierto? Oiga, la primera y fundamental es que estaba equivocado en todo. No daba una a derechas. Todo lo que pensaba estaba equivocado. En cuanto lo miré de cerca, para empezar me di cuenta que la diferencia entre el comunismo científico anunciado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848 en el manifiesto no era más que una versión bastante espúrea del sermón de la montaña. Bueno, o sea que había un comunismo del amor y luego fue el comunismo científico. El comunismo del amor hablaba de que los últimos serán los primeros y de que jamás un rico entrará en el reino de los cielos, de que los seres humanos hacen muy mal siendo previsores y trabajadores, porque no se preocupan los pajaritos ni las lombrices de su comida al día siguiente, pues porque se va a preocupar el ser humano. No, ser previsor es blasfemar sobre la divina providencia, como dice el Evangelio de Lucas. No te ocupes del mañana, no. Bueno, entramos en tema. Lo primero que me hizo descubrir en la investigación de quienes habían dicho la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento fue, uno, que había una versión, digamos, política bastante anterior, que era la espartana, reforzada por la obra platónica,
donde efectivamente la propiedad privada es un robo, el comercio es un instrumento y las gentes tienen que ser educadas en reflejos automáticos de tipo pavloviano. O sea, suena la campana y saliva el perro. En este caso, Platón dice en la República que a nadie se le ocurra un solo segundo obrar o pensar sin haber mirado al Señor que manda. Que todo el mundo obre obedientemente. Bueno, había esa variante del comunismo, pero había otra con mucha más feracidad, que fue la secta esenia, de la cual surgiría finalmente la variante nazarena o nazorena de Juan Bautista, un personaje con referencias históricas que supuestamente tiene un primo hermano, nacido 6 meses más tarde, Jesús de Nazaret. Sobre Jesús de Nazaret, a ciencia cierta, sabemos incomparablemente menos que de Juan Bautista. De Juan Bautista sabemos que fue ejecutado por Herodes. De Jesús, la verdad, ha habido centenares de investigaciones. Por ejemplo, la famosa vida de Jesús de Renan, que prácticamente agotan todas las fuentes de primera mano de la antigüedad, y no hay Jesús histórico. Sin embargo, hay un Jesús poderosísimo, el que ahora nos inspira, pero no es un ser histórico, es un espíritu. Es el espíritu del amor, de la concordia, el espíritu de la compasión. Pues bueno, resulta que esa semilla esenia que interpreta el mandamiento no hurtarás como no practicarás el comercio, esa de alguna manera se entremezcla con los destinos del Imperio Romano. Imperio Romano, primer gran imperio basado en la esclavitud. Ustedes a lo mejor piensan que la esclavitud es un invento inmemorial y que luego, gracias al cristianismo, se fue reduciendo. Ah, Dios mío, yo también lo pensaba. Menudo dislate, menudo disparate. Por el edicto de Ciro el Grande, que es del siglo VI a.C., y el cilindro cuneiforme se conserva en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la sede de Nueva York, por el edicto de Ciro el Grande y por lo que nos queda de la obra de Hesíodo y de Solón, los dos pilares fundamentales del espíritu griego, hombres del siglo VII a.C., sabemos que la esclavitud es un fenómeno relativamente reciente. Excavaciones posteriores nos demuestran, por ejemplo, que las pirámides fueron levantadas por hombres libres. Tan así lo sabemos que la primera huelga registrada, que debe ser como del siglo XV a.C., es de constructores de pirámides diciendo que les suban el sueldo y el emir correspondiente cede. Esa es la primera huelga de los anales. Ningún esclavo ha hecho huelga porque es inconcebible. Luego los constructores de las pirámides eran hombres libres. Si luego miramos el código de Hammurabi, por ejemplo, todo esto de extraordinaria relevancia en la antigüedad, encontraremos que el esclavo, en el sentido en que luego van a mencionarlo lo mismo San Pablo que los emperadores romanos, no existe. Es decir, esa persona que es solamente apariencia de persona, no existe. ¿Por qué? Porque el código de Hammurabi reconoce que el esclavo o la esclava se puede casar con su amo, por ejemplo, que puede ser emancipado sin más problemas y que es recibido en las casas con un banquete parecido al que hacemos al bautizar a nuestros hijos. Es decir, es un miembro humilde de cada familia. ¿Cómo demonios
ese miembro humilde de cada familia, que además era minoritario hasta el siglo VII a.C., se convierte en el principal factor productivo de civilizaciones. Tampoco lo sabía. Hay que estudiarlo de cerca. Y uno se da cuenta que ahí interviene otra cultura que no les he mencionado, la asiria, en apoyo de la tesis que a mi juicio ocasionó la gran crisis del mundo antiguo, que no terminó en realidad hasta el Renacimiento, 1500. ¿Cuál es ese error? El error de que el esclavo doméstico, que es un miembro humilde de la familia, si uno es razonable, industrioso, un buen empresario, pues uno puede comprarlo, educarlo y ponerlo a trabajar. Lo mismo de albañil que de arquitecto, lo mismo de médico que de lo que fuere. Ese es el negocio de la antigüedad, que no emerge más que hacia el siglo V a.C., siglo V, IV, cuando la opulencia ateniense es de tales proporciones que aparecen los nini, por ejemplo. Sócrates comenta: los niños atenienses se han convertido en tan insolentes que piensan que los padres le deben la comida y ellos no deben nada a nadie. Vaya por Dios, ¿por dónde andamos? Esto no pasa si las cosas no sobran. Si no hay una auténtica oleada de prosperidad, es imposible que nuestros hijos se conviertan en ninis. Pues bueno, los menciona Sócrates. No podemos poner en duda la veracidad y la sobriedad de su entendimiento. Pero ni Sócrates, ni el mismísimo Aristóteles comprenden que además de ser una barbaridad en el sentido humanitario, en el sentido de que no puede ser un ser humano solo aparente, que luego resulta que no tiene derechos, que solamente tiene una obligación, que es obedecer ciegamente. Pues bueno, ni Aristóteles se da cuenta de que ese atropello de la justicia, de la equidad y de la dignidad se añade un problema estructural mucho mayor, que es que tenemos que amortizar. ¿Qué entendemos por amortizar? Bueno, estamos en una habitación y hacemos cosas. Si no hacemos otras cosas, además de las que hemos hecho, si no las amortizamos, por ejemplo, la pila se llena de platos y de cubiertos sin lavar, las neveras se vacían, los suelos se ensucian, nos metemos en un pudridero si no amortizamos. ¿Cómo pueden amortizar las personas, las sociedades y las culturas? Pues naturalmente haciendo ese esfuerzo de reponer lo que se ha gastado a lo largo de la jornada. Pues bien, si para la amortización se emplea la inventiva de un hombre libre que puede beneficiarse de su ingenio, tenemos un rendimiento por hora o por día. Si encargamos de eso a alguien que no lo puede emplear en su propia vida y beneficio, le quitamos el estímulo principal al trabajo. Si le quitamos el estímulo principal al trabajo, le quitamos su inventiva. Si le quitamos su inventiva, consagramos el inmovilismo. Si consagramos el inmovilismo, desamortizamos. Y lentamente, minuto a minuto, milímetro a milímetro, lo que teníamos, en vez de mantenerse o crecer, se reduce más y más. Me he hecho una chuletita, fíjense ustedes, es pequeña, ¿eh? En el hotel, poco antes, digo, tú te vas a ser así divagatorio como siempre eres. Y la chuletita me dice rendimiento decreciente, es lo que acabo de contarles. Evidentemente, si falta el estímulo de poderse apropiar los frutos del propio ingenio, de la propia devoción, de la propia diligencia,
todo el proceso productivo se resiente, pero de una forma muy poco visible, lo suficientemente poco visible para escaparse quizá a la inteligencia más clara de todos los tiempos, al maestro del género humano, que es Aristóteles. A Aristóteles le parece que es muy injusto y que la verdad es que personas que nacen esclavos y personas que nacen amos, de una forma irónica y sarcástica, porque algo hay de eso. Es decir, hay personas que por su temperamento, por su carácter, o quieren ser déspotas o prefieren ser, como digo yo, mandobedientes, que no aman ni la libertad ni la independencia. El caso es que Roma, el Imperio Romano, que fue la primera gran unidad administrativa jurídica que teóricamente administró con eficiencia la renta de enormes territorios, digamos los que van de los Urales a las Islas Británicas y del Báltico al Mediterráneo, enorme zona. Los romanos fueron primero una sociedad militar y luego, desde el Edicto de Milán del 313, una sociedad clerical militar. ¿Qué aportó el cristianismo al Imperio Romano? Que fue el que convirtió, acuérdense ustedes, el miembro humilde de la familia, el esclavo en sentido mesopotámico, o de Ciro el Grande, o de Hesiodo, o de Solón. Bueno, les recuerdo que Hesiodo y Solón dijeron que si el hombre libre no es honrado, y si no tiene su lugar social eminente como simple trabajador, la sociedad se hundirá en la indigencia. Esto es maravilloso. Los fragmentos que nos quedan de Solón y Hesiodo, porque son preclaros. Todavía Pericles, un siglo y poco después, sigue pensándolo y construye la Acrópolis y prohíbe que intervengan esclavos. ¿Por qué? Pues para evitar el desempleo del hombre libre, que va a producir el hecho de comprar hombres y mujeres para formarles profesionalmente, lanzarles al mercado laboral y luego quedarte tú con sus rentas. Bien. Cuando se consigue esta unidad, en el caso romano, de la organización militar jurídica, y además el factor espiritual, ¿qué aporta el cristianismo? Es lo que me había encallado hace un momento. El cristianismo aporta resignación. Lo más importante sentencia en este sentido es la epístola a los romanos de San Pablo, donde en un par de párrafos tremebundos dice: esclavo, no te preocupes por ser esclavo. El mero hecho de serlo te sitúa en una línea de prelación para ir al cielo. Es mucho mejor ser esclavo que ser amo. Obedece de corazón. No obedezca simplemente por obligación. Bien. Con la fuerza de los romanos, su sentido, sobre todo su higiene. O sea, han ustedes recordado que donde iban los romanos había unas termas. O sea, los pueblos de la antigüedad han perecido normalmente por infecciones. Los romanos eran limpios. Y los primeros romanos, además, eran valientes y frugales. Luego fueron dejando de ser todas estas cosas, salvo higiénicos, que eso lo mantuvieron hasta el final. Con la inyección que obtuvieron de los últimos, sean los primeros, resígnate, Dios lo que quiere es una sociedad no comercial. Los ricos no entran al cielo, el comercio no es un buen camino, el camino es el mando y la obediencia. Pues bueno, ¿cuándo cae Roma? Roma cae en el 476 a manos de Odoacro, que es un jefecillo de tribu germánica. Hace falta que pasen 1000 años para que aparezca en los mismos sitios donde estaba Odoacro y Rómulo Augustulo, Leonardo da Vinci, Maquiavelo, Miguel Ángel, Pico de la Mirandola, Renacimiento.
¿Qué pasa? Es el título de lo que iba a hablarles esta tarde. ¿Qué pasa esos 1000 años? Bueno, empiezan siendo lo que se llaman los siglos oscuros. Como en el siglo XIX el movimiento más poderoso, el romanticismo, venera el medievo, nos ha quedado una imagen muy bonita del medievo. Por ejemplo, la mesa redonda del rey Arturo, mártires, santos, la vida monástica, los monasterios, el ideal caballeroso. Todavía lo vemos por Cervantes. El caballero pues, no tiene por qué llevar ni una peseta en el bolsillo, le basta ser el protector eterno de las doncellas, las viudas y los niños, como dice el sabio Cervantes. Entonces, el ideal de caballeroso, la generosidad, una sociedad dividida entre los que rezan y los que guerrean. Los que ni rezan ni guerrean, trabajan. Y como la sociedad va de mal en peor en el sentido de la amortización, o sea, como la riqueza que permitió que hubiera ninis en la Atenas del siglo IV de Sócrates va lentamente disminuyendo. Al llegar al 476, Roma tiene una 20ª parte, una 20ª parte de la población que tenía en tiempos de Augusto. Más del 90% son esclavos. Vaya por Dios. ¿Qué le pasa a Europa? Pues eso, una declinación de la curva demográfica. Cuando las cosas van mal de verdad. No la crisis del 2008. No. Cuando van mal de verdad, se nota en que la población decrece. O sea, que la curva de producción de nutrición y la curva de producción de personas se cruzan. En ese punto donde se cruzan, no hay más que caída demográfica. El romanticismo nos ha ocultado lo que en realidad fue el medievo. Las ideas que podemos encontrar en los grandes obispos, papas, del siglo V, hemos dicho que el 476 cae Roma. Las ideas que encontramos en los primeros grandes prelados y pontífices santos, el 99% de ellos son: tenemos que seguir empeñando en que el comercio no sirve de nada. Los romanos ya han militarizado la economía. Hace tiempo la han sometido a régimen administrativo, lo cual hace que vaya cada vez peor, por supuesto, porque la burocracia funciona mucho peor que la iniciativa particular en estos casos. Entonces comienza la Edad Media y durante cierto tiempo la única foco de luz y de cierta prosperidad es la rama oriental del Imperio Romano, Constantinopla, Bizancio, y luego, un siglo después, la expansión del Islam. El Islam nos va a deparar aproximadamente 4 siglos de extraordinaria riqueza y originalidad. Es el primer monoteísmo propiamente dicho, que no admite ni Virgen María, ni santos, ni milagros, ni nada, cosas de este estilo. Tiene un éxito enorme y produce una expansión de las ciencias, de las artes, de la poesía. Y justamente por el hecho de ser un monoteísmo riguroso, no se permite una expansión artística, puesto que evita representar gráficamente formas humanas. No fuera a ser que el hombre tuviera la tentación de identificar a Alá, al Ser Supremo, con ningún antropomorfismo. Pues bueno, para Europa, la Alta Edad Media, llamada también los siglos oscuros, es un momento donde los bosques empiezan a crecer inconteniblemente. Los caminos se cierran. El transporte se torna increíblemente peligroso.
la desunión cunde. Se feudaliza todo en el doble sentido. Por una parte, de que quedan aisladas autoridades inapelables, pero cada vez más pequeñas, y se feudaliza en el sentido de que no es posible transmitir propiedades ni derechos, y mucho menos riquezas. La moneda sigue siendo depauperada en función de una degradación, un envilecimiento que empezó seriamente con el emperador Nerón, donde se van produciendo aleaciones cada vez más turbias, se sacuden monedas en enormes bolsas donde caben millones para que luego las limaduras de eso se reacuñan, en fin, una especie de estafilla que lo que hace es que la moneda vaya siendo cada vez menos aceptada. O sea, el denario ateniense es una moneda tan sagrada como el franco suizo, pero eso va desapareciendo crecientemente hasta el punto de que en el 560 la moneda está tesaurizada. ¿Qué quiero decir con tesaurizada? Que ha cundido tanto el bandidaje, las personas lo poco que tienen lo entierran. Esto ha sido una fortuna para los arqueólogos, que han descubierto miles o cientos de miles de saquitos de monedas de plata y de oro en las inmediaciones de las casas. Lo que se imprime está todo envilecido, es mentira, es prácticamente estaño todo. Lo que tenía de componente de oro y plata no existe. La moneda se tesauriza porque se ponen los anaqueles, como ponemos figuritas chinas o porcelanas. Es un recuerdo de tiempos pasados. Se vuelve al trueque. Con esta ideal autárquico, que es el que difunde infatigablemente el papado hasta el siglo XIII, pues claro, cada territorio debe valerse a sí mismo. Señores, señoras, ningún territorio se vale a sí mismo. Esto es un disparate completo. Es como darnos cuenta de que vivimos de los demás y los demás viven de nosotros. O sea, esto es olvidar el flujo continuo de interdependencia en el cual nos fundamos. Sin embargo, la Iglesia y las instituciones principales, la nobleza, etcétera, etcétera, están convencidos de que no. Tomás de Aquino está convencido de que el ideal es la autarquía, la independencia. Y va a ser imposible, señores. O sea, el ideal, pero francamente la realidad no le corresponde. ¿Cómo responde la realidad? Como hemos hablado, con una caída demográfica en picado. Hacia el siglo IX, en el año 800, es coronado emperador Carlomagno. Las fanfarrias imperiales, con trompetitas y cornos, dicen: ¡oh, qué heroico imperio, qué guerreros más nobles! Sí, guerreros más nobles. El gasto principal del gobierno de Carlomagno, del imperio, es incienso. Este es el gasto principal del gobierno. ¿Por qué? Porque todo está podrido, para que no huela tan claro. ¿Qué es Europa? Un inmenso leprosario, una enfermedad dependiente de la higiene. Todavía no ha aparecido la peste. La peste negra aparece en el siglo XIV. Pero en el siglo XIV la peste negra va a venir muy bien, como luego les contaré, si es que me da tiempo. Porque lo horrible ha sido lo que ha sucedido hasta el siglo XIV. Ha proseguido esa desamortización general. Y Europa finalmente se ve reducida a capturar a sus propios hijos. Procuran capturar a los hijos de los del pueblo al lado o del país de al lado, y para vendérselos como esclavos a las únicas sociedades que sí tienen moneda, que sí tienen industria y comercio, que son Bizancio por un lado y los árabes por el otro. Sobre todo la llama de iniciativa empresarial que es Córdoba.
Córdoba llega a ser un territorio de prosperidad casi parecida a la Atenas de Pericles, en tiempos de Abderramán III, que le va a durar muy poco, porque luego va a venir la reacción integrista, etcétera, etcétera. ¿Qué debe la plebe? Es decir, quienes no oran y quienes no luchan. ¿Qué le debe la plebe a los que oran y luchan? Pues le debe lo que el godo Teodorico llama hospitalitas. Hospitalitas es literalmente 1/3 de todas las tierras son mías. Tú te quedas con 2/3 de las que había y yo me quedo con 1/3. Esta es la organización territorial europea desde la instauración del primer intento de parecerse a Roma cuando ya Roma ha caído. Naturalmente, 1/3 de todo el territorio es una barbaridad. Pero como sigue la depauperación, la única forma de conseguir los bienes que no se pueden producir aquí es venderles a la juventud propia, a los árabes y a los bizantinos. Pues claro, tanta miseria hay, física, moral, que la literatura, el 99% de la literatura se dedica a vidas de santos, y gracias a Michael McCormick, que sigue siendo profesor de Historia Económica en alguna universidad norteamericana, digitaliza todas las fuentes de la Alta Edad Media, o sea, del siglo VI al siglo XI, todas, y le pregunta ¿qué ha pasado con ciertas palabras? O sea, en el siglo VI, ¿cuántas veces aparece la palabra amo? X millones. ¿Cuántas veces aparece la palabra ladrón? X millones. ¿Cuántas veces aparece la palabra comerciante? McCormick queda atónito, porque en el siglo VI la palabra comerciante aparece, si no recuerdo mal, lo estuve repasando esta tarde, 669 veces. ¿Cuántas veces aparece comerciante en el siglo IX? 13 veces. ¿Cuántas veces aparece comerciante en el siglo X? 113 veces. Empieza a recuperarse. Cualquier otro tipo de palabra encuentra millones de... Hay una palabra que prácticamente desde el siglo VII queda borrada del léxico. ¿Cuál? Lucro. Lucrum. Este es el fantasma, este es el demonio. O sea, pensar en el beneficio. Luego nos ponemos a estudiar las capitulares de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso, y quedamos estupefactos, porque lo primero que nos dicen es que cualquier acumulación de riqueza es impía y prohibida por Dios, y que al emperador le corresponde desmantelar esas inmundas empresas que consisten de alguna manera en ganar dinero. Ah, caramba. Carlomagno es el único emperador de la historia universal analfabeto. Su corte, ya te digo, hay que quemar incienso debido a la podredumbre tanto moral como material que la rodea. Y por muchas fanfarrias imperiales y glorias de heroísmo y de viva el rey Arturo, aquello es pura y simplemente hediondo. Se vende a los hijos para conseguir los bienes más elementales, porque la moneda ha desaparecido. ¿Cómo demonios empieza Europa a resurgir? Pues porque tanta miseria hace que el esclavo no pueda ser alimentado, ni vestido, ni cubierto por techo. Tanta miseria imposibilita desde el siglo VII mantener los auxilia, como decían los latinos, al esclavo. Pero sin
embargo, la sociedad sigue siendo una potente sociedad clerical, militar. Tiene que seguir en sus principios. Ya ha conseguido desterrar palabras como lucro y ha conseguido desterrar personajes como el comerciante. Bueno. A mí la verdad es que les recuerdo esto, pero cuando yo iba percibiéndolo y viéndolo, que fue así, y qué gran engaño pudo ser aquello, vino en mi ayuda el gran historiador y filósofo holandés Johan Huizinga, que en realidad se debe decir Huizinga. Y entonces dice que la Edad Media fue básicamente el periodo donde la humanidad fue mentirosa por naturaleza y definición. Es decir, que todo este protegernos sobre la base de que no habrá lucro, sobre la base de que nadie saldrá beneficiado, es que todo el mundo sale perjudicado. Nos habíamos situado en el momento donde ya no era posible pagar al esclavo los auxilia y entonces lo convertimos en siervo. ¿Qué significa eso? Que ya no podemos controlarle, que como ya no está en dependencias propias, tiene que valerse por sí mismo. Seguimos manteniendo nuestro poder de vida y muerte sobre él. Por ejemplo, el derecho de pernada. Cataluña es muy curioso, es el país que más tardíamente derogó el derecho de pernada nobiliario. Lo derogó con Fernando el Católico en 1400 y pico, mientras prácticamente en el resto de Europa no existía. Sí. Es que quizás ustedes lo ven de lejos, yo no lo puedo ver de lejos. Es un asunto demasiado próximo. Pensar que 90 personas de cada 100 o quizás 95 personas de cada 100 son esclavos, pero ni siquiera se les paga los auxilia. Es decir, están consagrados a la servidumbre porque sí. Y esa es la institución medieval principal, el homenaje. O sea, tú tienes que tener un superior que te da un beso y entonces ya existes. El DNI de la Edad Media es el homenaje. O sea, las personas no son personas porque han nacido con morfología humana o porque uno piensa. No, las personas son personas y son reconocidas por otras personas. Y el homenaje vale lo mismo para el último pastor que para el más alto duque. Todos se van prestando homenaje en una cadena jerárquica. Todo es jerárquico. Reina, pues claro, el ideal de la santa pobreza. Así vamos todos al cielo. Bueno, 95 personas son esclavos, son siervos. ¿Qué debe el siervo? Igual que se habían quedado los bárbaros con un tercio del territorio, el siervo debe 3 días de la semana al Señor. Esos 3 días el Señor le dice lo que tiene que hacer. A lo mejor hay algún señor que no encuentra nada que hacer durante ese tiempo, pero teóricamente le deben eso y también le deben las levas militares. O sea, también el derecho de pernada, en fin, una serie de humillaciones atroces. Si no te dan el beso, no tienes el DNI, que luego últimamente se ha convertido en carné de racionamiento patriótico. Pero en fin, esa ya es la variante moderna de la santa pobreza. ¿Cómo demonios del siervo, que es un esclavo que no tiene ni techo, ni comida, ni ropa, estamos aquí ahora? Pues bueno, porque los siervos desertan, porque la obligación del siervo es quedarse en la gleba. Ya desde el Septimio Severo, cuando se agrava la crisis del Imperio Romano, las leyes empiezan a decir que la plebe no puede moverse territorialmente, igual que pasó con la URSS. O sea, tú tienes que tener un permiso para salir de la provincia donde estés y también tienes que tener un permiso para cambiar de profesión. Se coagulan, se inmovilizan las cosas. Bueno, el siervo en principio no puede pedirle a la monada, pero le debe 3 días a la semana. Y le debe fidelidad a la gleba. Gleba es tierra.
empiezan a desertar. La primera manifestación seria de deserción que conozcamos viene de un libro árabe del siglo X, donde se menciona una compañía llamada de radanitas, formada básicamente por judíos. Son los primeros que establecen vínculos de Europa hasta China, es decir, recorren la ruta de la seda moviendo mercancías. Traen mercancías hasta Carlomagno, los radanitas. Pero bueno, eso es como una rareza, una excepcionalidad. Hace falta que muchos más siervos deserten. ¿Cómo pueden desertar los siervos? Tenemos una figura interesantísima aquí. Goderico de Finchale, hoy San Goderico. Este es un pobre pastorcillo que, desesperando de quedar en la gleba, se acercó a las costas pensando que habría restos de naufragios. No lo sabía porque prácticamente... Y con mucho trabajo consiguió incorporarse a una caravana acorazada. ¿Caravana acorazada? Me dirán ustedes, ¿qué es esto de caravana acorazada? Pues sí, grupos de 12, 14 hombres armados hasta los dientes, normalmente formados por una familia, un padre con sus hijos, o sus hermanos o sus primos, que se van anexionando soldados profesionales que vivían de las guerras privadas de los territorios y se dedican a empezar a desbrozar los caminos, a empezar a hacer practicables las rutas, porque claro, responden no a tiros, pero sí a flechazos y a hachazos a quienes le vengan a molestar. Goderico de Finchale está 20 años ahí, de caravana acorazada en caravana acorazada, hasta que consigue unos mínimos y empieza a hacer unas embarcaciones que cruzan el estrecho de Dover, primer cabotaje que conocemos. Esas embarcaciones, bueno, claro, tienen un éxito enorme, pues ni más ni menos que conectar las islas británicas con el continente. Además, los pequeños focos que había de resurrección de aquella barbarie de Carlomagno y su hijo persiguiendo cualquier foco comercial, precisamente donde más se resiste es en Brujas, en Gante, en Amberes. Ahí empieza a haber también un espíritu comercial muy antiguo, estamos hablando del siglo X, siglo IX. El caso es que Goderico se llega a hacer una pequeña flotilla de barcos de cabotaje y teniendo 50 o 55 años, su biógrafo, que es un monje, dice que es el hombre más rico de Europa, con gran diferencia. Tiene clientes árabes y bizantinos, pues fundamental para tener moneda es preciso tener relación con los árabes y los bizantinos, que son los únicos que acuñan moneda aceptable. Y bueno, de repente un día le llega la iluminación, se da cuenta que ha trasgredido el ideal de la santa pobreza, da todo lo que tiene a los pobres y es canonizado como San Goderico de Lincolnshire, porque Finchale se traduce como Lincolnshire finalmente, y ahí está en su altar. Goderico de Finchale es el primer empresario que conozcamos del mundo. Pues esto, mezclarse con marinos, con caravaneros, y darse cuenta de la ventaja comparativa, es decir, que allí sobra madera y aquí falta trigo o viceversa, y que el ideal de la autarquía es un santo disparate, pues el primero en darse cuenta y en ejecutarlo fue San Goderico de Finchale, que al final renunció a toda esa monstruosidad en la que se había metido. El mundo medieval, como recuerda muy bien Harnack, que es el gran teólogo y el gran historiador protestante del dogma y de las instituciones eclesiásticas, te ha metido una obra en 9 o 10 volúmenes, Harnack. Pues claro, resulta que las reliquias son el verdadero objeto de poder económico. Por ejemplo, Santiago de Compostela. O sea, ¿por qué? Pues porque ahí hay reliquias.
Como comenta Hanna, cuanto más repugnante una reliquia, decir, si no solo es un hueso, sino que conserva algo de pelo o algo de tendón, algún tipo de materia orgánica, pues más valiosa. Hay inmensas riquezas y fortunas y territorios se venden a cambio, como decía Juan de Valdés, de los 107 perpucios de Cristo descubiertos y exhibidos en distintos lugares de Europa. ¿Por qué? Porque es una sociedad clerical militar donde se bendice la pobreza, la desdicha, la inferioridad, la falta de mérito, y entonces, pues claro, lo que tiene el mérito, la forma quinta esencia del mérito, es eso. Es un fragmento de pezón arrancado de la mártir Santa Florentina de no sé qué, o de pie desgarrado por el garfio de no sé cuántos. Estos son los grandes bienes. Pero es que lo son. O si es que ahí está Santiago de Compostela. Es decir, es que no hay otro desarrollo de la gente fanatizada que ir a centros donde pedir que le quiten, yo que sé, la lepra o la enfermedad que fuere, o simplemente la desdicha que llevan puesta por el hecho de nacer y no saber qué hacer con su tiempo. Con la idea de que los negocios son estafas, Europa padece más de 1000 años. Sin embargo, hombres como Finchale, Poderico, la hacen salir de esa condición pura y simplemente porque reabren los caminos, porque dándose cuenta de la ventaja comparativa, naturalmente saben que el ámbar es muy abundante allí y nada abundante en otra parte, las pieles, por ejemplo, el negocio, la miel. Imaginemos, 2 carromatos con 6 hombres protegiendo a cada uno y haciéndose 500, 1000 kilómetros, epopeyas, heroísmo de todos los días. No se habla de estas personas. Tuvo que haberlos por millones. Son los héroes. ¿Qué acompañantes tuvieron? Pues miren ustedes, otro que seguro que no tuvieron en cuenta y que yo tampoco tenía, pero me puse a estudiar y lo vi. Los notarios. El notario es un personaje fundamental porque descubre cómo transmitir propiedad inmobiliaria. Era imposible durante todos los siglos oscuros medievales, o sea, vamos a decir del siglo V al siglo X, imposible vender una propiedad. ¿Por qué? Pues porque pronto o tarde venía un pariente o un noble o un superior o el monarca mismo diciendo que aquello era en parte suyo y que había que anularlo. ¿De dónde viene la idea de que la compraventa es un crimen, un delito, un error? Pues viene ni más ni menos que de la patrística, de los 3 padres de la Iglesia latinos y los 3 padres de la Iglesia oriental. Están todos de acuerdo en que negociar es estafar y en que en la compraventa siempre hay un perjudicado y un beneficiado. Claro, esto es bastante ridículo, pues imagínense ustedes cada vez que compramos un coche o un móvil, ustedes, yo todavía no tengo, pero en fin, cada vez que hacen una compra luego dicen, no, la anulamos, no estamos de acuerdo, ha ganado usted demasiado o he ganado yo demasiado. Por supuesto, las personas estamos encantadas de entrar en flujos de intercambio. Ah, pero estas otras sociedades no quieren flujos de intercambio. Estas otras sociedades están basadas en lo que vimos antes, en lo que dice Platón, que nadie haga ni piense nada sin enterarse antes de cuál es la orden, que nadie tenga iniciativa, que todos obedezcan. La primera criatura, y con esto voy a terminar, que desarrolla a fondo el alma de Finchale, de San Goderico, es la Hansa, la organización de comerciantes que se crea en el mar Báltico
para eso, conectar el frío con los climas más templados. Esa organización sin organizador, que nunca fue vertical, siempre fue horizontal, descentralizada y mantenida a través de lo que llamaban ellos dietas, reuniones. Esa llegó a tener 1 millón de empleados, digo 1 millón de empleados 3 siglos más tarde. Y bueno, en realidad sucumbió porque no tenía capacidad para responder a los retos que ella misma había planteado. Es decir, la Hansa murió de éxito. Cobraba un 5%, fijo, no se permitía cobrar más. Recuerden, da para varias conferencias lo de la cuestión de la usura, de modo que ni siquiera me meto en eso, lo del interés del dinero. Pero la Hansa, que empezó con 30 comerciantes y llegó a movilizar hasta 1 millón de empleados por toda Europa, nos ha dejado maravillosas manifestaciones arquitectónicas, por ejemplo en Polonia, sobre todo en Lituania, por el Báltico, y también alguna cosa nos queda en Europa occidental. La Hansa estaba basada en que los seres humanos no son autárquicos y que es imprescindible el intercambio de cosas, que acaba siendo un intercambio de ideas. Porque evidentemente cuando movemos las cosas también movemos las ideas, y entonces el monolito, esa realidad coagulada artificialmente de la autoridad y de la verdad revelada y de lo que ya sapientísimos entendimientos decidieron otrora y que no se puede poner en duda. Pues sí, la Hansa lo puso en duda, y de la forma más prosaica, más humilde, empezó a mover cosas aquí y allá. Y también le fueron las cosas que, sobre todo en Holanda, llegaron a nacer empresarios igual o más competentes que ellos, que los hanseáticos. Entonces comenzó una competencia que coincidió con la erección de muros en las ciudades, en las aldeas. Al ser capaces las aldeas de amurallarse, hacía falta una inversión muy poderosa, muchas veces más de 1 siglo, trabajando en esa. El desertor del vasallaje, aquel que había empezado 2 siglos y medio antes diciendo: yo me voy, yo tengo que buscar otra cosa, otro medio de vida, yo no puedo ser un señor que da 3 días a la semana a otro y luego allá tú. Pues bueno, la Hansa llegó a desarrollar como competencia a la Hansa una industria en Holanda y en el resto de Europa que prácticamente asimiló los vikingos. Los vikingos eran un pueblo salvaje que se dedicaba al expolio, era un poco como Esparta o como Asiria. Sin embargo, al entrar en contacto con la Hansa, se convirtieron en los más expertos, profesionales. Al mismo tiempo se levantaban los muros de las ciudades y las fanfarrias de la autoridad iban declinando a medida que los muros crecían en altura y en espesor. Y llegó un momento en que la santa pobreza fue declarada una santa memez, y los burgos no solo prosperaron, sino que pronto se convirtieron en los acreedores de aquellos que llevaban casi 1000 años diciendo que son sus protectores y que rezaban y guerreaban por ellos. Empezó como alternativa a la sociedad clerical, la sociedad comercial, la sociedad que intenta mirar de cerca, la sociedad que sabe que no hay verdad revelada, que la única verdad es la empírica y que va cambiando constantemente y que depende solo de nosotros, de que nosotros tengamos la cordura de dejar de mirarnos el ombligo y nos demos cuenta de que el destino humano es saber y que cualquier cosa
que no sea esa, es fracasar al nivel más básico. Seremos un animal fallido. Ahora tenemos el invento de los inventos, la Hansa de la Hansa, Internet. Al fin la distancia ha acabado. La única distancia que permanece es la distancia temperamental. Quizá diría la distancia de las personas entre personas, unas que se han dado cuenta de que el destino es saber y otras que todavía no se han dado cuenta y sobre todo que piensan que cambiar de idea es un delito castigable con pena de muerte. Naturalmente estos son nuestros enemigos actuales, porque al menos yo me siento muy honrado de cambiar de idea constantemente. Y bueno, y nada más, si les parece un poco de coloquio, tal.